Buenos días a todos. Yo soy la doctora Pingel, soy del equipo de neuroendocrinología y hoy les voy a hablar sobre acromegalia. Esta charla está dividida en dos partes. Una primera parte donde vamos a repasar brevemente qué es y cómo se diagnostica y trata la acromegalia. Esto lo vamos a hacer más resumido porque, bueno, ya hemos hablado en otros encuentros sobre este tema. Y hoy sobre todo me voy a focalizar en la segunda parte, que es cuáles son los problemas que están asociados a la acromegalia, o sea, qué otras enfermedades nos puede traer la acromegalia y cómo debemos controlarlas. Bueno, la acromegalia es este trastorno que está provocado por la producción excesiva de hormona de crecimiento durante la vida adulta. Y si vamos a su nombre, sabemos que acro viene de extremidades y megalia de agrandamiento. Entonces esto ya nos va dando una idea de algunos de los síntomas de esta enfermedad. La hormona de crecimiento es una hormona que se libera en la hipófisis. Ya conocemos a la hipófisis, que es esta glándula que está en la base del cráneo, que es como la directora de orquesta de todas las hormonas del cuerpo, libera muchas hormonas, entre ellas libera el crecimiento. La hormona de crecimiento va a estimular a nivel del hígado la producción de otro factor que se llama IGF-1, y estas dos sustancias juntas van a estimular el crecimiento, como dice su nombre. El crecimiento de los huesos, el crecimiento de los músculos, de los tejidos en general, y también tiene otras acciones importantes en el metabolismo, por ejemplo, en lo que es la regulación del azúcar en la sangre, de la glucosa. Entonces uno podría pensar que si es una hormona de crecimiento, solamente tiene una función importante durante el crecimiento, pero en realidad es una hormona que se libera a lo largo de toda la vida. Obviamente en la pubertad, que es cuando más crecemos, es cuando más cantidad de hormona de crecimiento liberamos, pero después, en la medida que pasa el tiempo, esta cantidad de secreción va bajando, pero se mantiene a lo largo de toda la vida, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si medimos la hormona de crecimiento, el IGF-1, vamos a ver que está presente a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿por qué se produce este exceso de liberación de hormona de crecimiento? Bueno, la gran mayoría de las veces se produce por un tumor en la hipófisis, que como dijo recién el doctor Servio, son tumores en su gran mayoría benignos, a los que llamamos adenomas, que fabrica cantidades excesivas de hormona de crecimiento. O sea, va a fabricar más hormona de crecimiento de lo que sería normal. Eso, por supuesto, va a llevar entonces a la estimulación de más producción de IGF-1. Esta es una enfermedad que realmente es poco frecuente, tiene una baja incidencia, una baja prevalencia, y tiene una característica que es muy importante destacarla, que es que tiene un retraso diagnóstico muy importante. ¿Qué quiere decir retraso diagnóstico? Que desde que aparece la enfermedad, desde que se empieza a desarrollar hasta que logramos diagnosticarla, pasa mucho tiempo. Se dicen entre 4 y 10 años, es variable, lo importante es que suele ser mucho tiempo. ¿Y esto por qué es? En parte, bueno, porque es una enfermedad poco frecuente, entonces por ahí no es tan sospechada en primera instancia. Y además porque los síntomas que empiezan a aparecer en un inicio a veces son sutiles o se atribuyen a otras cosas. Entonces, bueno, termina pasando mucho tiempo hasta que se puede llegar al diagnóstico. Ahora vamos a ver algunos de esos síntomas que pueden aparecer. Uno de los más, de los síntomas que puede ser como muy molesto y aparecer desde el inicio son los dolores de cabeza, por el propio tumor, pero también por la secreción de hormona de crecimiento. Algo realmente característico, que es lo que mencionábamos antes, es que se van a agrandar las manos y los pies. Esto uno lo puede notar como sentir las manos y los pies hinchados. Y algo bastante típico y que nosotros solemos preguntar es si se tuvieron que sacar los anillos, porque los anillos empiezan a estar más apretados y ya no entran como antes. Lo típico es la alianza. Em, y lo otro es haber tenido que cambiar el talle de los zapatos. O sea, que por ahí antes uno tenía un determinado talle y tuvo que empezar a comprar zapatos cada vez más grandes porque no le entraban los que siempre usaba. Algo característico de esta enfermedad también es los cambios en los rasgos físicos. Por ejemplo, el resalto frontal, que sería tener la frente más prominente, o mismo los arcos donde están las cejas también pueden estar más agrandados. La mandíbula también puede crecer, todo esto es por el efecto de crecimiento que tiene esta hormona. Crece la mandíbula, esto lleva a que los dientes se vayan separando.
Esto puede traer problemas odontológicos, que los dientes estén más flojos o que incluso se caigan. Y también se suele agrandar la lengua y los labios. Entonces, si comparamos con fotos de muchos años atrás, uno nota estas diferencias en estos rasgos que por ahí atribuía al paso del tiempo, pero después cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, bueno, empieza a esclarecerse un poco. Lo otro es el dolor articular, que puede ser que haya habido un diagnóstico reciente de artrosis o que haya deformidad en las articulaciones. La sudoración excesiva y la piel grasa también es bastante frecuente y esto se puede percibir como con un olor diferente al que uno tenía previamente. Las apneas del sueño después vamos a ver mejor qué son, pero se manifiestan típicamente con ronquidos, que en general uno no se da cuenta, sino que se da cuenta las personas que viven con nosotros y que duermen con nosotros. Y también puede aparecer disminución de la libido, problemas de fertilidad, irregularidades menstruales en las mujeres, o sea, una manifestación como de menor deseo sexual. Entonces, en realidad para sospechar esta enfermedad, y hablábamos del retraso diagnóstico que hay, en realidad son muchos los especialistas que nos pudieron ver antes de llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Uno pudo haber consultado con el odontólogo por los problemas odontológicos que decíamos antes, con el oftalmólogo porque tenía alteraciones visuales. Recordemos que la hipófisis está muy cerca de la vía óptica y si hay un tumor de un cierto tamaño puede afectar también la vía visual, entonces puede ser el oftalmólogo el que lo diagnostique, puede ser el cardiólogo, porque como vamos a ver después también esto puede traer problemas cardiológicos, hipertensión, insuficiencia cardíaca, puede ser el dermatólogo por todas las alteraciones de la piel que nombramos, puede ser el neurólogo por las cefaleas, puede ser el traumatólogo porque otra de las cosas que puede aparecer es lo que se llama síndrome del túnel carpiano, que es cuando se acumulan como más cantidad de tejidos blandos que edematizan, que hinchan la articulación de la muñeca y generan hormigueos en las manos. Entonces puede ser el traumatólogo el que sospeche la enfermedad, puede ser el médico de cabecera que una todos estos síntomas y que lo sospeche, el reumatólogo por los dolores articulares, el otorrino porque también se puede afectar la audición. Entonces fíjense que son un montón de especialidades las que pudo haber consultado antes el paciente o las que pueden sospechar esta enfermedad, porque realmente afecta a una gran cantidad de órganos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Necesitamos básicamente un análisis de sangre y una resonancia magnética. En el análisis de sangre vamos a medir los niveles de IGF-1, que también se llama somatomedina C, si ustedes lo ven en el laboratorio, estas dos son sinónimos, es lo mismo. Y la IGF-1, digamos, es mucho más estable para nosotros, más confiable para hacer el diagnóstico de la enfermedad que lo que es la hormona de crecimiento. Y la resonancia magnética la vamos a hacer siempre con contraste, que nos va a permitir ver mucho mejor la hipófisis. Y es muy importante que no es lo mismo dónde hacemos la resonancia, no da igual en qué equipo uno lo hace, sino que es importante tener equipos de alta resolución para que nosotros podamos caracterizar bien el tumor. El tratamiento, esto lo voy a decir muy brevemente, pero sabemos que la primera elección es la cirugía, porque es el tratamiento que nos permite en muchos casos lograr la curación. Si después de la cirugía hay alguna persistencia de esta enfermedad, podemos usar medicación, que puede ser inyectable o bioral. Acá cabe destacar, esto está incluido en el plan médico obligatorio, y en algunos casos necesitamos radioterapia, como se mencionó antes. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que son los desafíos a largo plazo. O sea, ¿cuáles son los problemas asociados a la acromegalia? ¿Esto qué quiere decir? La acromegalia puede traer con más frecuencia ciertas patologías. O sea, la persona que tiene acromegalia tiene más riesgo de tener ciertas alteraciones que ahora vamos a ir viendo, y yo quiero ir destacando cuáles son los controles que tenemos que hacer para buscar esas alteraciones y cómo controlarlos. Una de las más importantes es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular sería básicamente problemas del corazón. Lo más frecuente es la hipertensión, puede haber también insuficiencia cardíaca, arritmias, dislipemia. ¿Y qué tenemos que hacer para controlar esta enfermedad cardiovascular? Bueno, algo que hacemos en el consultorio habitualmente es controlar la presión arterial, pero también lo puede hacer uno en su casa teniendo un tensiómetro. Eh, y es muy importante prevenir la enfermedad cardiovascular con pautas digamos, de estilo de vida saludable, que son la alimentación, la actividad física y no fumar.
Sabemos que para tener problemas del corazón, o sea, sí, una persona que tiene acromegalia tiene más riesgo de tener estos problemas, pero en realidad las personas que son sedentarias, que se alimentan mal, que tienen sobrepeso, que fuman, también tienen riesgo de tener estas enfermedades. Entonces, si juntamos las dos cosas, el riesgo es mayor. Por lo tanto, es muy importante controlar la alimentación, hacer actividad física y no fumar. Nosotros a veces necesitamos que hagan una consulta con el cardiólogo para que nos ayude a tratar estas enfermedades y muchas veces van a ver que pedimos un ecocardiograma o un electrocardiograma para ver si detectamos alguna alteración. La otra enfermedad que puede aparecer es la diabetes tipo 2. La diabetes consiste en que aumenta mucho los niveles de glucosa y azúcar en la sangre, pero va pasando por estadios previos. Primero puede haber una resistencia a la insulina, podemos ver que la glucosa está mínimamente alta en los análisis que hacemos en ayuno, o que directamente ya tenemos una diabetes. Igual que para la enfermedad cardiovascular, para los problemas del corazón, la diabetes también tiene factores de riesgo. Tener el peso, tener sobrepeso, ser sedentario, alimentarse mal, también el antecedente familiar. Entonces, si juntamos de nuevo las dos cosas, empeoramos más todavía el riesgo. Entonces, de nuevo, en este caso es fundamental la alimentación y la actividad física. Nosotros vamos a necesitar hacer análisis de sangre para medir la glucosa y muchas veces necesitamos de la consulta con un especialista en nutrición para poder hacer un plan de alimentación acorde. Las apneas del sueño, lo nombré previamente, básicamente lo que ocurre en las apneas del sueño en la acromegalia es que se obstruye la vía aérea, o sea, se disminuye su tamaño, la vía aérea, que es como un tubito, digamos, por donde tiene que pasar el aire, eso disminuye el calibre, entonces el aire no puede pasar con normalidad y se puede llegar a incluso a obstruir y no permite que llegue suficiente cantidad de oxígeno a todo el organismo. Entonces, esto lo vamos a ver manifestado como ronquidos, pero también puede aparecer que uno se despierte con la boca seca o que sienta mucho cansancio durante el día o una sensación como de sueño no reparador, ¿no? Como que uno durmió pero que no descansó del todo y que incluso puede estar irritable durante el día justamente porque no pudo dormir bien. Entonces, estos síntomas uno tiene que estar alerta a detectarlos y este es el motivo por el cual en muchos de nuestros pacientes que tienen acromegalia pedimos una polisomnografía para ver si hay apneas del sueño y en el caso de que existan solemos necesitar de una consulta con el equipo de medicina del sueño para que nos ayude también a tratarlo, obviamente aparte de tratar la enfermedad. También sabemos que las personas con acromegalia está descrito que hay un mayor riesgo de cáncer. Los que están más estudiados son el de tiroides, colon y mama. Y es por esto que nosotros, bueno, en la consulta saben que hacemos el examen físico de la tiroides, buscamos nódulos, pero también solemos pedir ecografía de tiroides, la colonoscopía para ver que no haya pólipos en el colon y que no haya ningún tumor hacemos énfasis en el control ginecológico también. Estos son todos estudios de screening que le llamamos, o sea, de pesquisa, de tamizaje muy importantes para, eh, digamos, diagnosticar a tiempo estos tumores. La otra enfermedad que puede aparecer asociada es la osteoporosis. La osteoporosis consiste en que el hueso pierde su estructura normal, entonces está más predispuesto a tener fracturas. Las fracturas a veces son evidentes, pero muchas veces las fracturas vertebrales de las de la columna pueden pasar desapercibidas o simplemente manifestarse con un pequeño dolor lumbar, típico que uno dice, uy, tengo una molestia. Bueno, entonces a eso hay que estar atento también. Y en realidad, por eso es que nosotros muchas veces pedimos placas de columna, pedimos la densitometría como para hacer el diagnóstico de osteoporosis y análisis de sangre donde vemos el calcio, la vitamina D y vemos si podemos mejorar algo desde el punto de vista del metabolismo del hueso. Acá de nuevo, esto ya lo dije para un montón de las otras enfermedades, la actividad física y la alimentación, pero la verdad es que estos son los pilares de muchas de estas patologías. Entonces, tener una alimentación saludable y hacer actividad física contribuye a disminuir el riesgo de tener osteoporosis. Em, el otro aspecto que también puede aparecer con frecuencia son los dolores articulares, lo que llamamos artropatía, o sea, las articulaciones pierden su estructura normal, se deforman, sobre todo es típico en las rodillas y en la columna y esto puede traer dolor.
De nuevo la actividad física, porque en realidad hay que tratar de mantener un peso saludable para no sobrecargar más esas articulaciones, que no estén como más expuestas a más peso. Para esto necesitamos radiografías para hacer el diagnóstico y muchas veces es necesario hacer fisioterapia para mejorar. Y por último, en las personas que tienen acromegalia, la calidad de vida puede estar alterada. ¿Por qué es esto? Bueno, por todo lo que estuvimos mencionando recién, por todas estas enfermedades asociadas que pueden surgir, también por los propios síntomas de la enfermedad, y también pueden aparecer complicaciones por el propio tratamiento. Por ejemplo, después de una cirugía puede quedar alguna complicación o mismo trastornos visuales que ya sean irreversibles, o el hipopituitarismo, que bueno, después vamos a hablar un poco mejor, pero que es básicamente que el resto de la hipófisis quede funcionando menos de lo que funcionaba antes. Eh, para lo que es la calidad de vida es fundamental el soporte social, el soporte de la familia, que la familia esté al tanto de de todos estos estudios que uno se tiene que hacer, de todas las alteraciones que pueden surgir. Y también el soporte de grupos, de grupos de pacientes que ayudan mucho para poder acompañar en todos estos síntomas. De nuevo menciono la alimentación y la actividad física porque esto nos da una sensación de bienestar, digamos, de una vida más saludable. Y nosotros en el consultorio lo que a veces podemos hacer son cuestionarios de calidad de vida, que son una serie de preguntas como para que nos dan una idea de cómo es nuestra calidad de vida. Y solemos necesitar también, y es muy importante, el soporte de salud mental. Lo último que les voy a contar muy brevemente es un trabajo que salió hace unos meses de este año, que se hizo en Dinamarca y, digamos, lo que estudió fueron las comorbilidades. Comorbilidades son todas estas enfermedades asociadas que yo fui mencionando en la acromegalia a lo largo de los últimos 30 años. Ellos lo que hicieron fue estudiar a más de 700 pacientes con acromegalia y los dividieron en tres grupos: los que habían sido diagnosticados del 90 al 99, del 2000 al 2009 y del 2010 al 2021. O sea, los dividieron en esas tres décadas. Y fueron viendo qué pasó a lo largo del tiempo con estas comorbilidades, estas enfermedades asociadas, qué pasó con el control de la enfermedad, cómo lograron controlar la enfermedad de los pacientes y qué pasó con la mortalidad. Lo que encontraron fue más o menos lo que yo les vine contando hasta ahora. O sea, la mitad de los pacientes tenían hipertensión arterial, el 30% problemas de las articulaciones, un cuarto tenían diabetes y así sucesivamente. Em, lo que vieron es que a lo largo del tiempo la edad de diagnóstico era siempre la misma, eso no había cambiado, es más o menos en torno a los 49 años. La mitad son hombres y la mitad mujeres, o sea, es muy similar a los dos sexos. Y a lo largo del tiempo tampoco había cambiado el tamaño del tumor al momento del diagnóstico. Pero sí lo que vieron es que a lo largo del tiempo se fueron encontrando o sea, los pacientes tenían cada vez más comorbilidades, o sea, cada vez más enfermedades asociadas a la acromegalia, salvo el cáncer que se mantuvo igual. Lo que vieron también es que a lo largo del tiempo el control bioquímico, o sea, el control de la hormona, de la IGF-1, era cada vez mejor y que a lo largo del tiempo había bajado la mortalidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? Hubo más comorbilidades, o sea, más enfermedades asociadas, pero bajó la mortalidad. En realidad, lo que ellos deducen es que no es que aumentaron las comorbilidades, sino que aumentó la detección de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque hay más conciencia, se sabe más que están estas enfermedades asociadas, las buscamos más. Entonces, al detectarlas más, junto con un mejor control bioquímico, porque las cirugías son mejores, los fármacos son mejores, estas dos cosas juntas permitieron bajar la mortalidad a la mitad. Esto, digamos, es importante porque nos marca que hay un sentido en detectar estas enfermedades y de tratarlas porque nos va a permitir bajar la mortalidad. Entonces, las últimas ideas que les quiero transmitir y que queden claras es que el tratamiento de la acromegalia, el tratamiento de la secreción hormonal, va a mejorar estas enfermedades asociadas. Por ejemplo, va a disminuir el riesgo de tener diabetes, de tener enfermedades del corazón, de desarrollar cáncer, pero hay algunas alteraciones que no vamos a poder mejorar a pesar de que hagamos el tratamiento. Por ejemplo, si ya hubo mucho crecimiento óseo o mucha deformidad de las articulaciones, eso no lo vamos a poder retrogradar con el tratamiento, pero sí vamos a poder hacer que nos siga progresando. Eh, Incluso cuando tengamos un buen control bioquímico, o sea, con nuestro tratamiento, veamos que los valores hormonales son normales,
igual todos estos controles de las enfermedades asociadas, el control cardiológico, el control metabólico del peso y demás, todo hay que seguir haciéndolo igual, porque estas enfermedades van a aparecer igual. Entonces, como conclusiones, a largo plazo nuestro desafío no solamente es tratar el tumor en sí, operarlo, mejorar la secreción hormonal, sino que también es detectar y tratar todas estas enfermedades asociadas que pueden surgir en la acromegalia para de esa manera poder bajar la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Bueno, acá yo les dejo un link a nuestra página donde tenemos banners de las distintas enfermedades hipofisarias. Uno de ellos es de acromegalia, pero tenemos de otras también, que le agradecemos a la UAPO, que es esta organización que hizo estos banners, que están muy buenos si los quieren ver. Muy bien, muchas gracias.